Bien, aprende fácil y eficiente. Todo en uno. Bien. Esta es una charla que di en la universidad hace unos años y quería convertirla en video, bueno, para que estuviera disponible a quien quisiera saber de ella. Así que, empecemos. Les doy unos minutos para que memoricen esta lista de palabras. Pongan el video en pausa, una vez que lo hayan memorizado, sigan. Bien. Entonces, ahora, díganme. Voy a decir una lista de palabras y ustedes tienen que anotar en un papel, a ver, en el lado si estaban en la lista o si no estaban. Bien. Comer. Chocolate. Punto. Coma. Sal. Amargo. Rico. Torta. Dulce. Bien. Ahora voy a volver a mostrar la lista. Y ven, ¿vieron? Seguramente muchos han puesto la palabra dulce entre que sí estaba entre todo esto. Y no estaba. Entonces, si les pasó esto, ¿por qué ha sido? Bueno, fíjense que tenemos muchas cosas dulces ahí que se están mostrando en imagen. Entonces el cerebro es altamente visual, ¿sí? Entonces, es por eso que muchos seguramente han puesto la palabra dulce como que sí estaba. Entonces, pasemos al siguiente. Con el cerebro es altamente visual, se hizo un experimento. Entonces, se expusieron a personas a 2500 diapositivas en una hora. Y, o sea, si ustedes pudieran estimar un porcentaje de eficacia, digamos, de haberse recordado esto, ¿qué pasa? Les han puesto una serie luego, series de imágenes donde tenían que decir si estaba o si no estaba. ¿Y cuál es el? Anotan en un papel, a ver, ¿cuál piensan que ha sido el porcentaje de éxito de esas personas? A ver si coincide con lo que fue. ¿Dio con lo que ustedes pensaban? A mí me sorprendió. La verdad es que es bastante, o sea, impresionante cuánto visualmente el cerebro recuerda. ¿Está bien? Entonces, para los que les interesa el tema de la memoria, hay un libro que a mí me pareció espectacular, que no he terminado de leer. O sea, medio como que le he dado una chusmeada a la parte final, pero no lo he terminado de hacer. Pero realmente está genial. Em, Da muchos tips y muchas cosas y realmente te enseña cómo funciona la memoria. Y es genial. Y está escrito por, como dicen, 8 veces ganador de la competición de memoria mundial. Ah, sí, traducido para el miércoles, pero eso es. Bien, te manda por ahí en internet el libro, si alguno se amiga con el inglés, genial. Si no, bueno, igual acá les doy algunas pistas. Primero que nada, a ver, ¿saben qué almorzaron hoy? Capaz que si yo recién almorzaron, ¿se acuerdan? ¿Y qué almorzaron ayer? ¿Y antes de ayer? Bien, probablemente no se acuerden de algunas cosas, probablemente son muy rutinarias o no les resultaron divertidas. Tal vez si lo cocinaron, sí, o si fue algo extraño que no habían cocinado, estaba muy rico, capaz que sí les quedó en la memoria. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al cerebro le gusta divertirse. ¿Está bien? Entonces, si algo es rutinario, aburrido, que no tiene gracia, lo va a descartar. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un experimento.
para recordar algunas cosas y a ver cómo se sienten con eso. Bien. Bueno, primero que nada, tienen que imaginarse un camino en el que estén habituados, que recuerden, que puedan elegir el principio al final y distintas etapas de ese camino. ¿Está bien? Un camino que ustedes conozcan. Bien, entonces, ustedes empiezan por ese camino. En principio, en el primer lugar, tienen que encontrarse con una situación. Y es esta. Tienen que crear una situación divertida que involucre al caracol y la puerta. ¿Cómo? Dirían ustedes esto. Lo primero que sale a su mente entre las dos cosas. Tiene que incluir todos los sentidos, no solo visual, el tacto, el olfato, sensaciones, emociones, todo lo que puedan. Por ejemplo, yo me imagino, o sea, en el camino en el que yo estoy, que yo recuerdo, en mi caso desde la facultad, que voy, toco la puerta y tiene como la baba del caracol que pasó por ahí y yo como, ¡ah! Qué horror. Bueno, ahí esa es mi primera experiencia. Ustedes, a ver, cada uno tiene lo que sale. Lo que tiene importante acá es que la mente es muy sabia y el primer impulso que salga de lo que para esta conexión entre los dos objetos es la que ustedes tienen que dejar de fluir. No, no la piensen mucho, tiene que ser instintivo. ¿Bien? ¿Ya están con esa primera parte? Bien, entonces siguen caminando, pasan a un segundo, digamos, espacio, y se encuentran estas dos cosas. Bien. ¿Ya pensaron? Bien. En mi caso, yo me imagino una pared que está siendo arreglada ahí con los ladrillos y de pronto una tipo manada de estos pájaros, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, salen así disparados caminando y haciendo un montón de ruido. Y uno se me estampa contra la cara. Y se sienten las plumas y todo, y los sonidos, ¿sí? O sea, involucren todo lo que puedan. Bien, seguimos con nuestro recorrido y ya tienen más o menos la idea. Primero es el kilo con el elefante. Bien. ¿Ya están ustedes? En mi caso, bueno, me imagino que de pronto un elefante me aplasta. Está muy pesado. Y ahí le pongo con el de kilos. Ah, si pudiera sacarle algunos kilos de encima al elefante. Bien, luego seguimos con el siguiente estadio. Tenemos el esquiador y la jirafa. Que ya está. ¿Sí? ¿Lo agarraron? Bueno, yo imagino ahí a la jirafa y el esquiador ahí yendo todo por lo que es ¿cómo se dice? Uno esquiando por la cuello de la jirafa, como súper divertido la sensación de eso, como una montaña rosa. Esa sensación de ir por el cuello de la jirafa. ¿No? Siguiente estadio, serpiente del sol. ¿Están? Bien. Bueno, yo me imagino un montón de serpientes y el sol, así que es el... Y el serpiente junto con el del sol, que está súper caliente. Y bueno, las serpientes están contentas porque son de sangre fría. Bien. Entonces, lo que ahora hay que hacer es un repaso mental. Vuelvan por el camino desde el principio, en cada paso, hasta el final. Si quieren pongan pausa, hagan eso. Ahora, hagan el mismo camino, pero en reversa. Pausa. Lo hacen. Y bien. Entonces, ahora, miren acá. ¿Qué pasa acá? Acá, su mente es como que llena automáticamente los lugares vacíos.
¿Tienen que esforzarse para recordarlo? No, es automático, les sale. Bien, que no hay, si tienen que hacer esfuerzo para recordar algo en realidad, no se está haciendo bien. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Cuanto más creativos sean para interpretar, representar y relacionar todos los objetos, ¿sí?, que tienen que recordar, más fácil va a ser de recordar. Entonces, fíjense que esto es una memoria que no es el típico por ahí de quejas de, oh, se sabe esto de memoria, sino que no, porque tiene que razonar, tienen que entender con qué están tratando, ser creativos al respecto, ver cómo lo relacionan. Bien. Y de paso uno puede crearse unos tips de reglas memotécnicas para ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces para teoremas, decoro los teoremas muchas veces con ciertas situaciones o cuadros que me dan tips de cuántas hipótesis tengo, por si me olvidé alguna, de qué tipo de hipótesis eran, qué me daban y cuántas consecuencias tengo, o cosas por el estilo. Eh, Eso es como algo, ¿no? Porque no tiene límite. Bien. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bien. Hay un libro que me encanta, que habla sobre que la matemática y la música son dos caras de la misma moneda. Y fíjense, arriba tenemos una expresión matemática, que algunos tal vez lo vean en cálculo en algún momento. Y abajo tenemos una partitura de música. Entonces, ¿qué tiene la partitura? Alguien entrenado, si un músico, puede ver la música, digo, puede ver la partitura y escuchar la música que hay en esa partitura, ¿sí? Tiene un oído entrenado y todo. ¿Qué ventaja tiene el músico? Que el músico puede agarrar un instrumento y recrear esa música. Y hacer que una persona que no está entrenada pueda escuchar la música que está en esa partitura. Ahora, el tema es que en general no hay un instrumento que nos haga poder mostrarle las matemáticas que hay escrita ahí para el ojo no entrenado. Entonces, desde ese punto de vista, la parte matemática es un poquito a veces solitario en ese aspecto, porque uno tiene que entrenarse para poder ver la música en el escrito, ¿está bien? O sea, poder ver esa parte de la matemática. Entonces, en sí la matemática, porque son todas ideas que estamos representando con símbolos, ¿sí? Entonces, eh, verán, bueno, esta canción la pueden buscar en Spotify. Ahí tiene el título, de Vineria. Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia. Este es de Bach y la pueden escuchar y ver y poder escuchar la música que está ahí escrita. Ahora, fíjense esto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hay algunas formas de poder representar lo que dice matemáticamente. Entonces, para lo que hayan estudiado límite, van a poder tener una interpretación de qué es lo que está pasando acá con esto. Entonces, fíjense que la matemática en ese sentido muchas veces nos sentimos como limitados para poder mostrar qué significan las cosas. Gracias a la computación, ahora hay muchas herramientas que nos pueden llegar a mostrar una cierta parte de ese mundo abstracto con el que usamos todas esas expresiones matemáticas. Como ahí esta representación de la vibración de Hooft, la pueden buscar en Wikipedia. Sinceramente es preciosa.
Bien. Entonces, ahora dejemos lo siguiente. ¿Con qué trabajamos en estos, digamos, para estudiar? En general, todo el tiempo está trabajando, ¿no? Que es nuestro cerebro. Estamos tratando de entender cómo funciona nuestro cerebro, que en realidad es una máquina increíblemente eficiente, solamente que a veces no sabemos cómo utilizarla bien, no la estamos usando como es lo más natural. ¿Qué tenemos que tener en cuenta que es importante para que funcione bien el cerebro? Primero que nada, ¿qué es un gran alimento para el cerebro? El oxígeno. ¿Bien? ¿Y cómo incorporamos oxígeno? Respirando. Ahora, hay algo que me gustaría que hicieran en este momento. Así como estén sentados, así como están ahora, traten de inhalar y llenar el esófago. ¿Lograron hacerlo sin tener que mover el torso? ¿O la posición en la que estaban les estaba impidiendo un poco respirar? Entonces, fíjense ahí, una es que la posición muchas veces que tenemos cuando estamos en cualquier situación no nos está realmente ayudando a que tengamos la máxima capacidad pulmonar para incorporar el oxígeno en cada respiración. Ahora, ¿cómo se transporta ese oxígeno a nuestro cerebro? Con la sangre, los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder aportar más oxígeno a nuestro cerebro? También está el tener más glóbulos rojos en nuestra sangre. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra sangre sea más potente y lleve más oxígeno? Actividades aeróbicas. Bien, se va a correr. Todas esas todas esas actividades aeróbicas hacen que reforcemos nuestra capacidad pulmonar y la cantidad de glóbulos rojos que llevamos en la sangre para tener más eficiencia en cuanto a cuánto oxígeno distribuimos en el cuerpo por segundo. Entonces, volviendo a lo de posturas. ¿Qué postura usamos al estudiar? ¿Y dónde estudiamos? Fíjense que nuestro cuerpo es muy sensible. ¿Ya notaron? Que según cómo estamos sentados, cómo tenemos la postura del torso, es si estamos realmente aprovechando nuestra capacidad pulmonar o no. Entonces, fíjense una cosa. Si no estamos dando suficiente oxígeno al cerebro, nos da cansancio. Y además, nuestra columna vertebral es bastante sensible. ¿Una vez vieron esas películas donde te golpean en la nuca y quedan desmayados? Es porque toda esa zona es muy sensible. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de no bajarla. La verdad es que estar erguidos. No, no se vayan hacia adelante, no traten de no inclinarse, ¿sí? Lo ideal no es que uno esté sobre el libro, sobre la mesa, sino poder levantar el libro, levantar lo que sea uno lea y leerlo en una buena postura. Hay un montón si quieren buscar en internet, hay un montón de, ¿cómo se dice esto? Atriles ergonómicos y un montón de cosas que nos da una idea de que si vamos al punto de lo que es ergonomía, tener las cosas sobre la mesa y uno encima de eso no es la idea. ¿Sí? Entonces, en todo esto que es tan sensible en nuestro cuerpo, ¿estudiar en la cama es buena idea? No, la cama es para dormir. Y en cuanto uno está en la cama, es como que el cuerpo interpreta, no, es hora de descansar, relajarse, dormir. No es buena idea. ¿Saben? Entonces, una vez eso claro, voy a comentar un poco cómo es el método de los pianistas para tocar el piano, que es el que utilizo para estudiar y veo en muchos lados que también, o sea, sobre todo en computación, las recomendaciones son las mismas. Bien, para esto voy a hacer un dibujo, así, de la nada, vamos a ver qué tal sale. Tenemos nuestro asiento,
¿Bien? Y lo que vamos a tener es cómo nos sentamos. ¿Bien? Entonces, uno debería tener como la cola sentada a la mitad. Esa sería nuestra cola. No, no todas bien sentadas sobre el asiento, sino solo a la mitad. Casi estamos como que estamos ahí al borde. No demasiado, pero cómodos, pero tampoco demasiado. ¿Bien? Entonces, tienen los pies. Ahora, en cuanto al torso, ¿cómo sería el torso? Si piensa que es estar completamente derecho, no, sería estar un poquito inclinados hacia adelante, un poquito. ¿Por qué? Porque van a necesitar lo siguiente. Van a necesitar que sus brazos, o sea, vendría a ser la parte de los hombros, van a necesitar que sus brazos caigan completamente relajados por la gravedad en un ángulo. Bien, hacia adelante ustedes. Tiene que caer completamente relajado por la gravedad hacia adelante. No porque ustedes lo lleven hacia adelante. Entonces ahí el antebrazo en horizontal, sin levantar ni bajar. Ahí, con la muñeca. Y acá estaría lo que sea que ustedes necesiten escribir, tipear, lo que sea. Traten de respirar en esa posición y se dan cuenta. El solo hecho de esforzarse en llenar el esófago hace que la espalda se ponga en una posición correcta. ¿Bien? Entonces, una vez que ya estamos ahora con la postura, vamos a hablar de otra cosa, que es el focus, por decirlo de una manera. Imagínense que ustedes, para resolver un problema, largan como un buscador, ¿no? Fíjense de esta manera, ¿no? Como que ese es el pensamiento y va y recorre toda la cabeza. ¿Está bien? Pero para que no quede atrapada en un sector, ¿bien? Nada. ¿Qué sería lo mejor? Que no quede dando vueltas. Fíjense, sería como el cuadro a la derecha, donde tiene más espacio para rebotar, ir y volver y encontrar la solución a lo que quieren. Entonces, a esto se les dicen, hay dos tipos de enfoque en la mente, ¿está bien? Uno está como el que dice focus y el otro es el diffuse, ¿está bien? Normalmente cuando estamos operando, haciendo operaciones y todo, muchas veces terminamos en la situación de la izquierda. Y cuando nos relajamos y ponemos la mente más en blanco, en otras palabras, nos relajamos, logramos el modo de la derecha. Entonces, ¿cómo se logra esto? Dirán, ¿qué son estos tipos de dos modos? Bueno, resulta que personas que usaban mucho la creatividad, bien, con este pintor, ¿qué es lo que hacía? Relajarse al punto de que casi se queda dormido. Y en ese momento era el momento en el que volvía a su obra y traía todo eso de su estado, digamos, relajado y ponía manos a la obra. Tal vez no les haya pasado todavía. Muchas personas dicen que han resuelto un problema cuando se estaban yendo a dormir, cuando se estaban durmiendo o entre sueños. ¿Está bien? Es justamente por lo que vimos antes. Bueno, no es el único. Porque ustedes dirán, oh, pero nosotros estamos en cosas más no tan artísticas, que también tienen arte ahí metido, claro, ¿no? Sino en, ¿cómo se diría esto? En tecnología y cosas. Bueno, Edison también lo hacía. Él estaba trabajando, iba sentado en una silla, en algo que le era cómodo, hasta el punto en que casi se quedaba dormido. Entonces, la idea es, volvamos para atrás,
que uno pasa de un modo a otro, uno en el que está enfocado haciendo una cosa y todo, y luego uno pasa al modo en que se relaja, y todo eso en la mente es como que se dispersa, hay más espacio, se vuelve como la mente como más sutil, y para encontrar lo que uno necesita para resolver las cosas es más fácil ya. Bien, entonces ¿qué hacían estas dos? Eso. Entonces, ¿de dónde a qué va? Es en eso en lo que se basa la técnica del pomodoro. Bien, que hay distintas aplicaciones. Ahí puse una Clear Focus. Eh, hay una que se llama Time Off, pero ahora no la he encontrado. Yo no sé si sigue estando. Está muy buena Time Off, me encantaba. Lo importante es que es así. 25 minutos de... O sea, a ver. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer así. ¿Cómo son? Son 25 minutos de estudio. Bien. Luego, 5 de descanso. ¿Está bien? 5 minutos de descanso. Luego, 25 minutos. 5 minutos de descanso. 25 minutos. 5 minutos de descanso. 25 minutos. ¿Está bien? Entonces, al cabo de acá hemos estado estudiando ¿qué? 2 horas. ¿Bien? Entonces acá haría un descanso de que vendría a ser unos 15 minutos, depende de usted, un descanso largo, y luego vuelve a arrancar si se desea. Bien. Y esto lo que hace es ir intercalando entre los dos modos, ¿bien? El de focus, ¿bien? Y el difuso. El diffuse, como le dicen. Bien, como que vas a uno en que estás pura pila y haciendo todo, en que se utiliza la mente y se relaja y es más fácil tal vez alcanzar las cosas que uno necesita, te da otra perspectiva, ¿bien? Y vuelves, vas y vuelves, vas y vuelves. Ahora, fíjense que es bastante interesante que los distintos estudios en los que me voy basando, que me he basado para esta charla, coinciden en los distintos aspectos de los que hablan. Por ejemplo, en el libro del campeón mundial de campeonato de memoria, hablan también sobre estos cambios entre una cosa y otra. Y a él le hicieron un estudio para ver entre cómo era su ser, digamos, en estos estados, cómo se movía su cerebro. Y estos estados se marcan en los estudios como ciclos eléctricos. Bien, que hay una electricidad que corre por nuestro cuerpo y en esos ciclos eléctricos es los que marca. Entonces, bien, entonces a esto se le llaman oscilaciones electromagnéticas, rangos de frecuencias de Hertz. Ok, lo pueden buscar en Wikipedia. Vale, las primeras acá vendrían a ser las beta. ¿Está bien? Las beta estarían entre 30 y 12. Póngale. ¿Está bien? Luego vamos con las alfas. Uf. Que están entre esto y vamos a poner los 8. ¿Bien? Entonces, esto generalmente cuando uno está bien consciente y los alfas cuando uno está cerca del sueño, todavía no está dormido. Y luego hay otras que siguen más para abajo así, hasta que uno llega al sueño profundo. La cuestión es que en los estudios que él hicieron, sus ritmos oscilaban entre beta a alfa, inclusive conscientemente, lo cual fue sorprendente, hasta los estadios más bajos que se consideran de sueño profundo. Y luego sube, ¿está bien? Y así, y hacía todas esas vueltas, ¿sí? Entonces así era el estudio de él. Cuando él
simplemente mientras hacía esa memorización de las cartas y todo, iba oscilando entre ambos estadios, ¿bien? Entonces es como que al incorporar información, por ahí uno está acá, en beta, y al guardarla, vamos al alfa, como se dicen. O sea, ¿por qué guardarlas? Porque normalmente uno de los trabajos que hace el cerebro es archivar, digamos, catalogar toda la memoria del día en esa noche. ¿Bien? Normalmente los sueños que tenemos es una manera de que el cerebro está procesando la información. Por eso muchas veces soñamos con lo que hemos hecho en el día o con el examen que vamos a tener. Parece que seguimos estudiando mientras dormimos. Bien. O lo que sea que hayan hecho. Si estuvieron jugando mucho, tal vez estén jugando en sueños. Eso puede pasar. Entonces fíjense que esto sucede, o sea, los distintos aspectos coinciden en estos ciclos para el procesamiento de la información y la memoria. ¿Bien? Y por el otro lado también para poder aplicar la creatividad y resolver situaciones. ¿Sí? Entonces, ahora fijémonos. ¿Qué pasa con las distracciones? O sea, en estos 25 minutos tendríamos que estar libres de distracciones. Son solo 25 minutos en donde dejamos todo lo demás de lado. Hay veces en que en estos 25 minutos tal vez nos encontremos con algún párrafo, algo que nos dificulta, algo que es difícil. Y en uno de los estudios dice que a veces cuando nos encontramos con esas situaciones, el cerebro puede llegar a interpretarlo hasta como si estuviéramos recibiendo dolor real, como si alguien nos estuviera pinchando, nos estuviera produciendo dolor en el cuerpo. Bien, entonces, ¿cómo afrontamos con eso? Ese estudio dice que si uno se queda, insiste en poder superar eso, a los minutos esa sensación de dolor se va y uno puede seguir. Bien. Y además hay un aspecto en el que cuando uno logra estar completamente enfocado en algo, realmente eso, el 100% de toda nuestra energía y conciencia y atención y todo en lo que estamos haciendo, el, el hormonogen, el rush de emociones, se podría decir de emociones, no, el rush de hormonas que se produce, bien, es muy beneficioso. No voy a entrar en los detalles de cómo son todas esas hormonas y qué producen y todo, pero cuando se llega a ese estadio es placentero. ¿Sí? Sé que puede sonar extraño, pero pasa. Y si quieren investigar qué es lo que eso sucede, pueden investigar cuáles son justamente el rush emocional que sucede cuando alguien está tocando un instrumento, cuando hace una actividad artística. Esas actividades, sobre todo un instrumento, que necesitan absolutamente toda tu atención y estás completamente absorto ahí, esos 25 minutos, dándole toda tu atención completamente. Y ahí van a ver qué hormonas se generan y qué efectos tienen. Lo que les voy a decir en resumen, síntesis, es que es bueno. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene esas sensaciones de dolor, ¿no? Que, eso que no me deja. Entonces, se te da por distraerte un rayo. Uno quiere huir, ¿no? Quiere ir a, no sé, mirar el Face, a alguna cosa, algún video, alguna cosa así, algo que te relaje, algo que te alivie ese dolor que estás sintiendo en ese momento. El problema es que te metes ahí y quedas atrapado por 2 horas. Es un problema, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hay que evitar. En esos 25 minutos, date el tiempo y la paciencia para procesar las cosas. Que nadie te está exigiendo que ya saques eso, que ya tengas ese párrafo leído ya. No. Dale, tenete paciencia
dedicar el tiempo que necesite y toda la atención que necesite. ¿Sí? Bien. Ya eso va, y esto con el de la atención va a que, bueno, está la noción de ser multitarea. Y bueno, vamos a decir que no es beneficioso, aunque es como, ay, no, que si yo soy multitarea, bueno, en realidad no es beneficioso, que se pueda hacer, tal vez, es posible, pero no es lo mejor, ¿bien? Cuando uno hace algo bien a conciencia, sobre todo cuando se trata de aprender algo, lo mejor es haberlo aprendido bien en conciencia y todo. Si no, no te queda. Una cosa es hacer algo que se necesita, sí, que no necesita absolutamente tu atención, pero cuando uno está aprendiendo algo, y la verdad es que si lo aprendes bien, a conciencia, a full conciencia, haciendo todo lo necesario y las conexiones y aplicando la creatividad y todo, estás ahorrando tiempo. Que si te estás separando así como realmente, no, no, no queda. Entonces, hay unas frases, un libro sobre la técnica de la enseñanza de la técnica pianística, que quiero rescatar, que me parecen excelentes respecto a esto y que uno puede hacer el análogo respecto al estudio de lo que uno está haciendo. Y son, escucharse a sí mismo con espíritu crítico, ¿bien? Todo el tiempo. Y que, ¿a qué se refiere eso? Que cuando uno, por ejemplo, se los digo en el piano, ¿no? Uno está haciendo una nota y todo, tiene que estar escuchándose todo el tiempo. A ver, si uno está haciendo con la intensidad que corresponde, eh, si está bien en la posición de la mano, todo, si uno está interpretando bien cómo se relaciona con las demás notas, todo. Uno tiene que estar escuchándote, no puedes hacer las cosas así nomás por tipo en automático. Entonces, si lo vamos al lado de lo nuestro, la verdad es que siempre que estamos estudiando haciendo, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. No en estado automático, haciendo cuentas que si vos por ahí hiciste, qué sé yo, una hoja de cuentas, cuando te das cuenta al final de que no necesitabas hacer todo eso, porque si la verdad es que dándote, haciendo una observación en lo que te habían dado, dando una oración de explicación, te ahorrabas 3 párrafos de cuentas. ¿No? Por ejemplo, bueno, ahí lo voy a dejar. A ver, hago un ejemplo que me pasa mucho cuando estoy en inglés. Si les vas a hacer 100 dividido 57 y lo multiplicamos por 57, ¿cuánto nos da? ¿En serio? Se ponen a hacer la cuenta de dividir a 100 por 57, ven qué número les da y después lo multiplican por 57. Es como, hacen toda una cuenta cuando lo que tienen que ver es que estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número, por lo tanto me va a dar el número original. Entonces la respuesta es 100, así, nomás. No hay necesidad de hacer ninguna cuenta. Entonces, eso es simplemente un simple ejemplo. Pero uno siempre tiene que estar prestando la máxima atención en lo que hace, si uno quiere ser eficiente y hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, el segundo es el estudio durante horas sin concentración de la mente y del oído de cada nota del respectivo ejercicio es un desperdicio de tiempo. Es como lo que acabo de decir. Y el asunto es, si ustedes ven que realmente no hay manera de que se concentren, tal vez su cuerpo le está diciendo, realmente necesitan relajarse, ¿sí? O sea, tanto como lo es el estudio importante, y lo vimos en el descanso es importante. Entonces tienen que saber cuándo estudiar, cuándo relajarse, cuándo realmente no son máquinas, ¿sí? No pueden estar todo el tiempo exigiéndose, el cuerpo necesita descansar y relajarse. Entonces, si ustedes no están en condiciones de concentrarse, mejor que se relajen, hagan lo que necesiten para después, o sea, le den el descanso necesario al cuerpo, descanso, realmente lo que necesiten, no, digamos, estar gastando energía en otra cosa, cuidado con eso. Entonces, ¿en qué estaba? Es muy importante, conclusión, es muy importante saber relajarse y descansar
cómo también elegir las horas para estudiar. Y como dice, las horas tienen que ser, si son eficientes, si son, aunque sean pocas horas, lo valen muchísimo, más que horas sin concentración. Bien, vamos a retomar eso luego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos en movimiento o nos relajamos cuando estamos estudiando? ¿Qué hacemos? Porque, digamos, necesitamos movernos cuando estamos estudiando. Necesitamos, en uno de los estudios, necesitamos que corra la sangre, ¿está bien? Para poder tener esa irrigación, ese oxígeno que nos llegue para poder estudiar. Entonces, lo que hacemos es estudiar en movimiento. Muchas veces he tenido que llevar la compa así, de la computadora, las manos sí que tienen una, porque bueno, a veces uno no tiene el libro, y lo llevaba de acá para allá, y bueno, de paso ejercitas los brazos. Pero traten lo menos posible de estar sentados. Si pueden no estar sentados, no lo estén, caminen, muévanse, agarren la hoja. Y no sé si han notado, alguna vez les ha pasado, que han hablado con algún amigo, han estado caminando con alguna amistad y han charlado y probablemente se hayan acordado de casi toda la charla. ¿Por qué? Porque el caminar y estar justamente haciendo que recorra la sangre y le llegue más oxígeno, hace que se acuerden, si no, hace que se acuerden, que funcione mejor la memoria, si no, se quedan dormidos. No es la misma atención que tiene la mente se ausenta. Y luego, esos serían los 25 minutos de concentración en el que están ahí moviéndose, estudiando. Luego, 5 minutos de relax. ¿Bien? Entonces luego, 25, 25 minutos de estudiar, 5 minutos de relax. Estudiamos en movimiento, activamente, y nos relajamos. Activamente y relajamos. Y ahora, fíjense. Esto es lo que le decía en cuanto a, en parte, distribuir el tiempo. Si tenemos 10 horas, la verdad es que es mejor repartirlas de lunes a viernes, 2 horas cada día. Es mucho más eficiente que hacer las 10 horas seguidas. No hay comparación entre una cosa y la otra. Entonces, aunque ustedes digan, no, pero es poco tiempo por ahí, aunque sea poco tiempo al que le pueden dedicar, dedíquenselo a conciencia y todo, y les va a ser mucho más eficientes que si se ponen el fin de semana a full a estudiar. Y no, sinceramente recomiendo, tómense un día a descansar, ¿sí? Fin de semana. O sea, uno, si se organiza y todo bien, logra tener días para descansar. Y necesita tomarse un día y decir, este día es para mí. Y nada más, ¿sí? Porque, en serio, que es importante descansar. Bien. Ahora, acá hay otra cosa que es muy importante. Ustedes están en clase, bueno, yo ahora por ahí a veces logro subirles un video para que repasen y todo. Pero la verdad es que es mucho más eficiente repasar que andar mirando el video otra vez y otra vez. Porque, fíjense una cosa. Si ustedes, después de una clase, repasan ese mismo día lo que vieron, van a tener suerte de poder guardar el 80%. Y yo pensaría, no, el 100%, no, el 80%. Y el repaso es simplemente, y fíjense, a ustedes puede ser agobiante lo que sé, pero realmente, después de clase, un 80%, o sea, ponerse un ratito y darle un repaso a lo que vimos, es lo que se dice repetición espaciada. Es importante. Y el primer repaso es súper, súper importante. Y después no quiere decir que tengan que repasar todos los días que se vio esa clase. Se van haciendo, por ejemplo, lo que se ve en la gráfica, fíjense, el primer repaso, ahí nomás, un día después, una semana después, un mes después y 6 meses después. Y eso es lo que se le hace, ¿cómo se dice?
el repaso espaciado hace que se mantenga en la memoria el conocimiento. Si no, lo que se hace con una sola repasada es que baja y se pierde. ¿No? Es por eso que muchas veces las clases en las que fuimos no son eficientes si uno no hizo ese tipo de repaso. Porque estar ahí 2 horas o lo que sea, prestando atención y guardando todo eso es mucho. ¿Está bien? Además, realmente el tiempo que se está prestando atención varía según la edad, pero realmente no supera más de los 28 minutos. Bien. Ahora, aplicaciones que pueden ayudar con ese repaso espaciado, sobre todo si son cosas con términos, cosas memotécnica y cosas. En realidad, como ustedes creen, como la creatividad les haga hacer las cosas, una es Anki. Porque pueden ustedes, no solo hay que hay un montón de tarjetas ya subidas a internet, sobre todo para que estudian cosas con vocabularios que ya están, sino que pueden crear sus propias tarjetas. Muchas personas los que han creado son tarjetas, por ejemplo, yo pongo los teoremas y tal página. Entonces me van saliendo y yo me fijo si me sale la demostración bien, se lo puedo enunciar bien, y si no, bueno, tendré que buscar en tal página, cosa que sea rápido. Hay veces en que son materias que son muy, muy largas. Muy largas, con muchos contenidos, y la verdad es que es como decir, ¿cómo hago para guardar todo esto junto? Y bueno, la verdad es que realmente es impresionante, y lo genial es que lo vas aprendiendo y se te va espaciando. Así, bueno, esto que vi ahora ya lo vi esta semana, genial, dentro de un mes no lo vuelvo a repasar porque me quedó. También lo reviso ese mes y después dentro de 6 meses, después, yo, dentro de un año. Es realmente muy buena. No he recibido quejas respecto a esta aplicación. La recomiendo y creo que mucha gente la recomienda. Creo que lo van a encontrar en todos lados, realmente. Luego, creo que está importante el tema de organizarse y realmente qué es lo que uno quiere. ¿Y por qué es esto de organizarse y qué estrategia va a tomar? Porque a veces uno se hace como objetivos que ya son demasiados. O sea, uno no puede estar 12 horas estudiando. O sea, es como vida. O sea, o lo puedes hacer, pero es como no durante mucho tiempo porque es demasiado estrés para el cuerpo. Sí, hay personas que son excepcionales. Y hay personas, por ejemplo, hablando de lo de quedarse sentados, hay gente que se pueden quedar sentados todo el día. Es sorprendente, pero son excepciones. Realmente, en general, todos necesitamos movernos. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo de reflexiones que podemos hacer son un cuadro por este estilo. Ustedes pueden hacer el cuadro que ustedes quieran. Entonces, uno sabe en general qué actividades tiene, generales, de estudio y otras. ¿Está bien? Y cuánto en el día, cuántas horas necesita de cada uno. Entonces, ahí uno tiene una idea de ver cuánto es coherente ponerse como objetivo para hacer tal cosa. Y cómo uno puede distribuir eso ahí. Al menos en cuanto a tiempo se refiere. Y recuerden no dormir en la cama. No. Recuerden no estudiar en la cama. Sí, tienen que no solo eso, no solo el tema del tiempo y todo, sino también buscarse un espacio en el que puedan hacer lo que puedan hacer. No, que no sea la cama. Si es posible, que no sea la cama. Ahora les voy a contar una historia de por qué es tan importante dormir. Porque todo este tiempo he dicho, es importante descansar, ¿no? Y todo. No solo es el descansar, sino específicamente este cuento es para dormir. El tema es dormir. Bueno, resulta que había un hombre que quería dar la vuelta al mundo. Quería hacer el récord. Bien. Entonces, para eso lo que hizo fue no dormir y estar monitoreando el globo durante varios días, y estuvo sin dormir. Entonces él estaba ahí en su globo monitoreando, haciendo las cosas. Pero ¿qué pasa?
El cerebro, una de las funciones más importantes que tiene es hacer como mantenimiento al cuerpo. Es una máquina que hay que hacerle cambio de aceite y hacerle el mantenimiento. Bueno, todas las noches el cerebro no duerme. El cerebro está a full, trabajando, limpiando las células, cambiándolas, sacando células muertas, haciendo todo el mantenimiento que requiere el cuerpo. Y lo necesitas. Y si no dormís, te puedes morir. Entonces, o sea, dado mucho tiempo sin dormir, te puedes morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Me decís, bueno, no quieres dormir, tenés que dormir, te apago. El cerebro te apaga. Entonces, se durmió. Se quedó dormido, porque realmente es se desmayó. El cerebro dice, hasta acá llegaste, te tenés que dormir, porque tengo que ocuparme de tu cuerpo, del mantenimiento, y se durmió. Entonces, hay una alarma que suena cuando el lobo está demasiado alto. ¿Está bien? Entonces, sonó la alarma y él se asustó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El cerebro, uno de los sentidos que deja es el oído. ¿Por qué? Porque uno tiene que oír si llega una amenaza, si algo. Uno de los sentidos que tiene es que está más abierto es en la noche es el oído. Entonces se asustó. ¿Y qué pasa? Dado el sonido, que sentía que tenía que huir de ese sonido. Ese es el instinto natural. Entonces, ¿qué hizo? Iba a saltar del globo. Por suerte, antes de saltar, se logró dar cuenta de cuál era su situación y a dónde iba a terminar si saltaba. Y se salvó, apagó la alarma y entendió la importancia de dormir. Y ahí está la historia. Entonces, debemos dormir bien. ¿Cuántas horas sea para cada uno? Ustedes lo verán. Pero no se queden sin horas de sueño. Bien. Un médico o unos estudios médicos que han dicho que son mínimo 6 horas. Mínimo. Con el mínimo es el mínimo. Una vez un médico dijo, son la miserable cantidad de horas para que tu cuerpo funcione bien. Si son más, mejor. Pero ténganlo en cuenta, es muy importante. Y sobre todo cuando una carrera en general es una carrera de larga distancia, no es una carrera de corta en la que puedes ir corriendo todo, no, tenés que estar. Si uno va a hacer un triatlón, no puede ir corriendo dando todo lo que sigue todo el tiempo. Tiene que ir midiéndose bien, ritmos y todo, para poder llegar a la meta. Si no, no llegaste, morís en el camino. ¿Está bien? Entonces, acá hay algo que uno diría. ¿Se acuerdan que les hablé sobre cuánto es importante el dormir también para guardar la memoria? Bueno, entonces uno dice, ¿cuánto espacio debería haber entre dormir, entre estudiar, quiero decir, y dormir? 3 horas. Los estudios dicen, en cuanto a los que son aprendizajes así abstractos, teóricos, son 3 horas. Ahora, si son cosas más que implican en el cuerpo, como por ejemplo aprender un instrumento, es necesaria 1 hora. Pero en general para estas materias son 3 horas. Entonces consideren 3 horas antes de dormir. Ustedes dicen, bueno, yo qué sé yo, a las 11 o a las 12 tengo que estar durmiendo. Bueno, 3 horas antes, considera que hasta ahí llegó el estudio. En esas 3 horas cenarás, te relajarás y te dormirás. O lo que quieras. Pero para una cuestión de ser más eficiente con lo que vas a recordar, si estudias ahora en esas 3 horas, no te va a quedar igual que si lo hubieras estudiado 3 horas antes. Luego, otra cosa muy importante es autoevaluarse, ¿bien? Y bueno, para eso también está Anki, digamos, en el sentido de cuando uno está repasando, uno también se está autoevaluando a ver si uno está recordando, porque, a ver, en lo que es todo lo que es el aprendizaje, cuando se trata de lo que es el aprendizaje, bien, uno está como una persona y está aprendiendo. Tiene algo que uno está leyendo
y está incorporando. Ahora, ¿basta con leer? No, no, no. Uno tiene que estar haciendo y luego sacando afuera, como bla, 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 diciendo qué es lo que... Y si uno tiene que escribirlo, lo escribe, ¿está bien? Y si uno tiene que explicar algo, lo explica. Y si tiene que hacer un dibujo, lo hace. Y saben, el conocimiento está, que está bien, cuando uno entra dentro nuestro y luego tiene que salir. ¿Está bien? Y para eso uno tiene que, ese es el autoevaluarse. Si no, es solamente estudio pasivo y el estudio pasivo no sirve. Tiene que ser activo. ¿Está bien? Y por eso es muy importante muchas veces, bueno, explicarle a un compañero. Eso es como el estar en grupo y conversar y intercambiar las ideas y hasta defender tu postura de por qué esto es cierto. ¿Está bien? Es muy importante. Eso ayuda muchísimo. Es como, bueno, la clave en sí para el aprendizaje. Ahora, hablé de las condiciones de entorno, ¿no? Para poder estudiar. Entonces, hay personas que creen bueno, no, se ha hecho un estudio, la verdad es que es bastante como diferente de lo que se venía pensando, que si uno estudia en condiciones de entorno diferentes, tiene más posibilidades de recordar lo que ha estudiado. Entonces, si uno estudia en un lugar claro, en otro que sea con colores, en el jardín, cuando uno está estudiando la misma cosa en distintos entornos, es menos probable que el entorno te afecte. Y creo que esto es súper importante, sobre todo porque ustedes están estudiando en sus casas y cuando vayan a rendir el examen van a ir a un aula de la universidad a la que no están acostumbrados y eso les va a afectar, aunque no lo crean. Entonces, para que sean lo menos afectables posibles por su entorno, lo mejor es que estudien en distintos ambientes. Pónganle un lunes estudio en tal lado, martes cambio a tal otro y así y así y así en distintas condiciones, ¿sí? Si pueden. Así cuando estén en el día del examen, bien. Además la imaginación también cuenta, está bien. Entonces ustedes se imaginan también cuando que podrían rendir en cualquier distintos lugares. Si es que han visto algún lugar en la facultad, se lo pueden imaginar. También distintos sectores. Eso también ayuda. Bien. Porque créanme, el cuerpo es muy instintivo y nuestro cuerpo quiere sobrevivir y presta mucha atención a nuestro entorno. Y si se siente amenazado porque está en un entorno en el que no conoce, en que podría pasar cualquier cosa, vas a estar no tanto la atención en lo que vos tenés que responder en el examen, sino que te sentís nervioso porque estás en un lugar que no estás acostumbrado. Entonces, bueno, estos en general consejos para cuando eran las clases presenciales, ¿está bien? Que básicamente también tiene que ver cuando uno va a clase conmigo online, ¿está bien? Leer antes, haber visto los videos de teoría, haber visto por qué. ¿Por qué es tan importante? Porque como dije antes en un video sobre la consulta, ¿no? Cuando me preguntaron qué era lo importante tener en cuenta en una demostración, tener herramientas. Y las herramientas te las da la teoría, las definiciones, todo. Entonces, si uno no vio primero la teoría, ¿qué herramientas va a tener para poder jugar? Está bien, porque en sí todos los ejercicios es un juego donde vos tenés que aplicar las herramientas y tenés que darte cuenta. En realidad, la matemática es jugar. Bien. Jugar con esas herramientas para que te dé y uno puede armar como el puente entre las dos cosas que cuando uno, por ejemplo, de una demostración, desde uno parte hasta dónde quiere llegar y así armar ese puente y poder eh, demostrar. Y cuando uno quiere un resultado también, ¿qué herramientas tiene para poder decir, bueno, no, llego a que esto es 7? ¿Cómo? Con estas herramientas. Y llegué. ¿Bien? Aprovechar al máximo a los profesores en clases, sobre todo cuando tenemos las clases presenciales. Preguntar todo lo que llegan a necesitar. Está bien.
Otra cosa que es importante es entender y hacerse entender. En ese sentido de no solo está lo pasivo, sino lo activo. De que otros te entiendan. ¿Sí? Porque si uno no puede hacerse entender realmente cuánto entendió. ¿Mm? Y asistir a una clase es una ventaja. ¿Por qué? Y no me refiero a estar físicamente en la clase, me refiero también online, porque tenemos un comportamiento humano, como yo les dije. Entonces tiene que ver cuando el profesor habla, ok, ¿y qué hacemos énfasis? ¿Qué es lo que nosotros consideramos importante? Porque eso es lo que vamos a evaluar en sí, lo que nosotros creemos que es importante. ¿Está bien? Y también tienen que sintetizar de la práctica y la teoría las estrategias que se usan para los ejercicios. ¿Está bien? Para resolver. No son volúmenes y volúmenes de teoría y cosas y de ejercicios. No es que se recuerden todo el práctico, sino qué estrategias usaron para resolver las cosas. ¿Qué herramientas usaron también? ¿Sí? Bien. Fíjense que en este diapositiva he usado mucho el azul. No tanto el negro. Y el rojo casi nada. ¿Por qué es la razón? Bien, el azul te despierta. El negro es como neutro. Y el rojo te descansa. Entonces, normalmente si uno, por ejemplo, usa apuntes y todo, también tiene en cuenta qué colores va a usar. Y si uno tiene que elegir, la verdad que está bueno tener cosas con contraste. Si es azul, te queda más, como en la retina. Y si es rojo, bueno, puede que te llame la atención ahí, pero no es tan fácil para que te quede en la retina. ¿Bien? Recuerden que somos muy visuales. Bien, y más de todo esto, hay algo que no he dicho. Para el cerebro también es muy importante, porque no solo es oxígeno, ¿no? Sino un montón de nutrientes y situaciones, cosas. Los nutrientes que comemos y todos hacen sumado a cómo está el sistema metabólico, si tenemos energía, si no, si nos sentimos cansados, distintas cosas. Y para eso es algo en lo que sería mucho más largo si me meto. Voy a dejar algunos comentarios en la descripción respecto a eso. Es muy importante también y hay muchas cosas que realmente si te sentís con poca energía ayuda muchísimo. Es más, hay unos estudios específicos para ayudar a la eficiencia del cerebro. Y así que, bueno, voy a dejar eso en la descripción. Recuerden lo visto en esta charla y gracias por su atención, ya se pueden relajar. Y esto es los estudios en los que me he basado para esta charla. Esto ha sido simplemente como yo lo habría expresado en la charla. No me pueden ver, ni tampoco como me habría movido en el aula o los experimentos que hubiéramos hecho. Pero bueno, si volviera a rehacer este video, realmente lo haría con más dibujos y más dinámica, porque en varias diapositivas solo me han escuchado hablar. Lo siento. Así que bueno, espero les sirva y les mando un abrazo grande y mucha suerte con sus estudios. Y bien,